Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente. Mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. El temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Así dijo Kurt Goldstein. Muy buen día a todos, sean bienvenidos una vez más al programa El Dossier del Dr. Parra por aquí, por Oxígeno 102.5 FM. Agradecidos de que nos sintonicen cada sábado en esta hora de 10 a 11 de la mañana. Como siempre, me acompaña hoy en cabina mi compañero, coconductor, coproductor, José Antonio Rodríguez. Hoy con una entrega más del dossier del Dr. Parra. La canción con la cual hemos iniciado el programa se titula I Am a Rock. Soy una roca, una piedra, interpretada por Simon y Garfunkel. Una pieza del año de 1965 y cuyo tema principal es la fobia social. A propósito de nuestro tema de hoy, porque estaremos hablando de fobias, así se titula el dossier de hoy, Hablemos de fobia. Y a propósito de la frase célebre de Kurt Goldstein, de que el temor agudiza los sentidos y la ansiedad los paraliza, sobre todo la ansiedad que consideramos patológica. Ya hablaremos de eso más adelante. El temor, que no siempre es un temor natural, que no siempre es una experiencia adaptativa ni evolutiva, tiende, cuando es adaptativo y evolutivo, a agudizar los sentidos, mientras que la ansiedad nos puede generar muchos problemas e inclusive paralizarnos ante el peligro. Doy los buenos días a mi compañero José Antonio Rodríguez y de esta forma iniciamos el programa. Ya vamos a ver algún contenido de la canción más adelante. Esa canción es una descripción total de lo que siente una persona que sufre de fobia social. Bienvenido, José, y muy buen día. Buen día, doctor, y buen día a la audiencia que cada sábado sigue el dossier del Dr. Parra. Sin duda esa frase ahí resume muy bien, porque entiendo que ahí estaría diciendo que el temor lo que hace es que pone los sentidos a trabajar. Por ejemplo, trato de ver más, de escuchar más, en modo alerta, se puede decir. Pero entonces, la ansiedad lo que hace es que sobrecarga el sistema. Y entonces, cuando el sistema está sobrecargado, afecta el sistema sensorial. Y ahí los sentidos, en vez de agudizarse, lo que hacen es que no funcionan como debieran funcionar. Así es, sobre todo, como decía José, cuando la ansiedad se hace patológica. Y esta ansiedad que paraliza el sistema sensorial al que tú te refieres es justamente esta ansiedad patológica. El miedo normal y natural, pues nos pone alerta, nos alarma, tal como acabas de señalar. Y bueno, esta canción de I Am a Rock, por otro lado, también describe todos los miedos que puede sentir un individuo cuando sufre un miedo irracional e ilógico como es la fobia. Lo veo ahí que la canción dice está encerrado. Y de hecho está encerrado físicamente, pero también mentalmente, porque dice que ha construido muros fuertes e impenetrables para no dejar pasar a nadie. De hecho, en una parte de la canción habla de que él no quiere amistad y él no tiene amistad, no hace amistad porque la amistad causa dolor, igual el amor. Toda la descripción que hay en la canción es el típico cuadro clínico de una persona que tiene fobia, que inclusive tiene tanto miedo a relacionarse que no le interesa tener amistades y construye muros para que nadie penetre en ellos. Y más adelante vamos a ver otras frases también interesantes del estribillo de la canción y de todo el contenido, el texto completo. Bien, José, este es nuestro dossier del 20 de agosto
del año 2022, el dossier 14, Sí. por aquí por Oxígeno 102.5 FM. Vamos a irnos a una breve pausa. Antes quiero recordarle a la audiencia que nos pueden seguir, localizarnos por nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @dossier_drparra, dossier siempre lo digo con doble S. En Instagram por igual, dossier_drparra. En Facebook, dossier_drparra. Y en YouTube, nuestro canal, nos pueden encontrar solo escribiendo el dossier del Dr. Parra y ahí nos van a encontrar y podrán ver los programas en diferido que estamos cargando cada semana. Eso para la gente que no nos puede escuchar en vivo y que tampoco nos puede ver, porque también nos pueden ver en vivo justo en este momento por el Facebook de la emisora Oxígeno 102.5 FM, para los interesados que además de escucharnos quisieran vernos. Ahora sí, nos vamos a una breve, pero muy breve pausa. Ya regresamos, no se muevan. Siga con el dossier del Dr. Parra. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. Estamos de regreso en el dossier del Dr. Parra y brevemente nos conectamos con la historia a través de las efemérides de hoy. Y un 20 de agosto de 1901 nace Salvatore Quasimodo, poeta italiano, ganador del Premio Nobel de Literatura. Quasimodo, que fue el máximo representante del hermetismo italiano. El hermetismo italiano, que fue un movimiento filosófico y literario. Un día como hoy también, José, el 20 de agosto, pero de 1914, muere el Papa Pío X, cuyo nombre real era Giuseppe Melchiorre Sarto, y quien se había convertido en el Papa número 257 de la Iglesia Católica. Desde agosto de 1903 hasta 1914, cuando murió, un día como hoy, y fue beatificado en el año 1951 por otro llamado Pío también, pero Pío XII. De manera que hoy recordamos la muerte de Pío X, cuyo pontificado se basó esencialmente en la idea del buen pastor que cuida a su rebaño, el rebaño de la humanidad, y pensó mucho siempre en cuidar, alimentar al rebaño que le encomendaron a través de la Iglesia Católica. De manera que un día como hoy muere Pío X. En 1915 muere el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich, ganador del Premio Nobel y reconocido por sus estudios sobre el sistema inmune y el método de tratamiento contra la sífilis. La sífilis, que nadie debería morirse de sífilis hoy, porque tenemos tratamiento efectivo. Sin embargo, José, seguimos teniendo sífilis en esta región latinoamericana, más de lo que podemos imaginar, a pesar de que contamos con un tratamiento de antibióticos muy efectivo para la sífilis. Pero es así, en nuestro país todavía hay casos de sífilis. Un día como hoy, el 20 de agosto, pero del 2008, recordamos que 154 personas mueren en un accidente en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en un avión que había despegado pocos segundos atrás. Hoy también recordamos ese fatídico accidente donde murieron estas personas en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y hoy también se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, doctor. Sí, el mundo se aboca siempre a tener un día mundial para cada cosa, no importa la rareza, porque yo no celebraría un día de las papas fritas. Y yo me imagino que cómo se celebra, comiendo muchas. Probablemente sí, los que saben que se celebra este día, a lo mejor sí ese día se dan su atracón de papas fritas y con ello obviamente haciéndose muchísimo daño. Mucha grasa para el cuerpo. Agrediendo al organismo, porque ¿qué es lo que proveen las papas fritas? Solamente proveen daño, agresión al organismo. Pero bueno, como el mundo siempre se aboca, como he dicho,
a celebrar cosas raras, ahí está, para los que comen papas fritas y agreden a su organismo. Hoy es su día. Claro, Celebren claro. sus papas fritas. Hablemos de fobia, José. Bueno, es un tema muy importante porque de hecho hay, como decía usted, que hay Día Mundial para todo, hay fobia para todo. Sí, así es. Así Increíble. es. Y muy raras, muy raras. Sí, sí. Como vamos a ver más adelante cuando hablemos de las fobias específicas, porque este tema nos va a llevar por lo menos 2 programas. Hemos planificado 2 entregas para hablar de las fobias. Y hoy, bueno, vamos a comenzar con toda la parte primaria o de las generalidades o cosas fundamentales que debemos saber de las fobias. Hay gente que pregunta si realmente la fobia es una enfermedad mental. Y siempre mi respuesta es esta. No como tal es una enfermedad mental, como otras que sí paralizan, que incapacitan a los individuos, pero sí, dependiendo la intensidad de la fobia, hay fobias que sí pueden impedir o paralizar el desenvolvimiento normal de la persona que sufre una fobia. Hay fobias tan intensas que inclusive limitan las relaciones sociales y las actividades del individuo fóbico, ya sea en el trabajo, ya sea con su familia, en el ambiente académico, si estudia, por ejemplo. De manera que la fobia no es como tal una enfermedad mental crónica, el tratamiento de las fobias es muy efectivo y no tiene por qué considerarse una enfermedad mental como hemos considerado otras que sí lo son, como por ejemplo el trastorno bipolar, la depresión, cualquier otro trastorno de personalidad, por ejemplo, la esquizofrenia, las adicciones. No, las fobias son más tratables y tan tratables que se pueden curar, no como estas enfermedades que yo he mencionado. ¿Tú tienes alguna fobia, José? Yo a veces relajo cuando me dicen así, me preguntan de algún miedo. Yo sé que tendré algunos miedos, pero yo siempre digo miedo a tener hambre. ¿Habrá un nombre para una fobia así? Bueno, pero fíjate, nosotros tenemos miedos diversos y el hambre, miedo a tener hambre, realmente es un miedo que más de lo que podamos imaginar afecta a un montón de gente en el mundo. La estadística es bastante alta porque bueno, estamos hablando de una necesidad fisiológica, normal, natural que hay que satisfacer. Yo soy uno que aunque no es una fobia, también tengo miedo a tener hambre, porque el que tiene hambre no piensa bien. Si uno no está bien alimentado, incluso cuando uno tiene hambre está irritado. Si no logra conseguir qué comer en el momento que tiene un hambre a veces muy intensa, muy voraz, si no logra conseguir qué comer, uno se pone de mal humor, se irrita. Son de los síntomas principales que tiene la gente que sufre este miedo a tener hambre o que no puede estar muchas horas sin comer. La irritabilidad, la ansiedad, la inquietud o intranquilidad psicomotriz se exacerban cuando una persona tiene hambre. O sea que te comprendo muy bien. Y sabes que otra cosa me ha afectado mucho, sobre todo en estos últimos tiempos. Y digo yo que tiene su razón, porque ahora me pongo a ver las noticias que ya ni debiera verlas y da pena. Recientemente matan al comunicador Duncan ahí en Santo Domingo, en un espacio de comida rápida. También pasó con el hijo del diputado, lo mataron en un espacio de comida rápida. Entonces ya yo digo, pero estar en un espacio abierto y los atracos se están dando, usted ve que los espacios abiertos, usted está ahí, llegan y de repente lo atracan a todos ahí, atraco en grupo. Entonces le he cogido miedo a los espacios abiertos, a estar en lugares así que usted no sabe lo que se va a encontrar de un momento a otro. Ese miedo, si se sigue intensificando, si se sigue volviendo excesivo, se puede convertir de hecho en uno de los tipos de fobia que conocemos en la clasificación que hacen los manuales para diagnosticar los trastornos mentales. Se llama agorafobia. La combinación no de ágora que significa etimológicamente lugar público, lugar abierto. Entonces, cuando desarrollas un miedo intenso a estar en espacios abiertos, entre multitudes o entre muchedumbres, con el miedo de que pase algo en esa muchedumbre y que tú no puedas escaparte, con esa sensación de que puede haber una catástrofe y que tú no tengas escapatoria, y es una fobia que puede aparecer de manera aislada, pero también puede aparecer
como una complicación, por ejemplo, de otro trastorno que se llama el trastorno de pánico. De hecho, la agorafobia es la complicación principal del trastorno de pánico. Los otros tres, por decirlo así, porque clasificamos en 4 grupos generales las fobias. Está la agorafobia como entidad individual. Tenemos las fobias sociales, que ya en el DSM-5 hoy han cambiado un poco la denominación y se les llama la ansiedad social o ansiedades sociales. Tenemos por otro lado las fobias aisladas o específicas, que son los 3 grupos que aparecen en los manuales, y un cuarto que se llama la fobia de impulsión, que es menos frecuente y que aparece en el marco, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, una mujer embarazada que de repente empiece a sentir un miedo intenso de hacerle daño al bebé, porque está esa idea de que ella le puede hacer daño, que lo puede matar, que lo puede maltratar mientras está en su vientre. Eso se llama fobia de impulsión. Y entonces ella toma medidas extremas para no llegar a herir a su bebé que está en su vientre. También otro ejemplo de fobia de impulsión es aquel individuo que, por ejemplo, tiene la sensación o el miedo terrible de que él puede matar a su papá, de que puede matar a su mamá, porque ha tenido la idea, una idea intrusa, como nosotros la definimos en psiquiatría, una idea obsesiva. Esa es una fobia que, aunque no aparece todavía en los manuales, se está estudiando bastante hoy porque cada vez es más frecuente, pero aparece en el marco de otros trastornos mentales, como acabo de señalar, entre ellos el trastorno obsesivo compulsivo. Pero en síntesis, José, nosotros hablamos de 3 grandes grupos de fobias: la agorafobia como entidad aislada o individual, las fobias específicas y la fobia social o la ansiedad social, como se le denomina hoy. Ya hablar de las fobias específicas o aisladas, eso es todo un mundo, porque como tú decías, para cada cosa tenemos un miedo o una fobia y cada una de ellas tiene su nombre particular. Vi que hay como 470 fobias y eso estaba pensando yo, bueno, hay que ver si luego de todo este fenómeno de redes sociales, de todo lo que ha ido surgiendo, cuántas más habrán por ahí que se habrán agregado. Pero realmente existen más, José. Tiene que haber más. Y cada vez van a aparecer más. ¿Por qué? Porque el mundo se va complejizando, la sociedad se va volviendo cada vez una sociedad más difícil, con más problemas. Bueno, producto del desarrollo, la civilización, el progreso, traen consigo también calamidades, traen dificultades, muchos problemas. El progreso no viene solo. El desarrollo de la civilización no ha venido acompañado solo de cosas buenas. Y obviamente, en la medida en que la sociedad se vuelve más compleja, aparecen también nuevas enfermedades, tanto físicas como mentales. Y las fobias no se quedan detrás. Pero yo creo que lo más importante es delimitar, antes de hablar como tal de los tipos de fobia, José, delimitar la diferencia entre una fobia, el miedo, la ansiedad, porque a veces hablamos de fobia de manera muy ligera. Y la gente puede creer que si tiene un miedo a algo, a un animal, miedo a una situación, miedo a una persona, miedo a cualquier lugar, pues puede creer que tiene una fobia, y no necesariamente es así. La fobia como tal, como entidad patológica, está bien definida en los manuales, en la literatura médica. Están bien definidas las fobias y hay unos criterios clínicos para hacer el diagnóstico de cualquier tipo de fobia. Y en ese sentido, te digo a ti, José, y a la audiencia, que el diagnóstico de fobia lo hace un especialista en la conducta, sea un psicólogo clínico o un psiquiatra, que son los que tienen la facultad para reconocer la intensidad, lo excesivo de la sintomatología, y son los que deciden si realmente la persona padece o no de una fobia. De manera que no porque tengamos algún tipo de miedo, alguna situación particular, no por eso quiere decir que tengamos una fobia. Hay gente que dice, yo le tengo fobia a tal cosa. No, probablemente solo sientes un miedo particular, intenso, pero que todavía no llega a la categoría de una fobia. ¿Qué es una fobia? Lo primero que hay que decir es que el término fobia, para irnos a un poquito de historia, el término fobia, José, viene del griego phobos. Y Phobos era el nombre del dios griego al que ellos identificaban como dios del temor, del miedo, de la cobardía. Y en la mitología griega se identifica a Phobos como hijo de Ares
y Afrodita. Y entonces, bueno, Fobos dio como resultado la palabra fobia. Sin embargo, también los astrónomos utilizan el término Fobos para nombrar la luna que se encuentra más cerca del planeta Marte, que según ellos, esa luna, que es bastante grande, dentro de 50 millones de años va a chocar con la superficie de Marte. Tú y yo no tenemos que preocuparnos por eso. Me imagino que tampoco los seres de Marte se tendrán que preocupar por ahora, porque eso es en 50 millones de años. Pero hacer esa aclaración, por lo menos para saber de dónde viene el término fobia, que viene de ahí, de la palabra griega phobos, que luego tuvo una variante latina con los romanos, y la variante latina la convirtió en un verbo, y el verbo significa huir, salir corriendo, escapar. Pero ¿qué es una fobia? A diferencia del miedo, que todos tenemos miedo, y como decía yo al principio del programa, a propósito de la frase con la que arranqué, de Kurt Goldstein, todos tenemos miedo. El miedo es una experiencia adaptativa, evolutiva, es natural. A diferencia de la fobia, el miedo tiene una particularidad, y es que está basado en un peligro real. O sea, cuando tú vas por algún lugar y un animal te va a atacar y hay un peligro real, tú vas a sentir miedo de manera natural. O sea, eso es adaptativo, evolutivo. Nosotros, desde que aparecimos en la Tierra por un asunto de adaptación y de defensa, ante cualquier situación de peligro vamos a sentir miedo, ansiedad, es normal. Pero la fobia es un tipo de miedo también, pero ¿qué tipo de miedo? Es un miedo desproporcionado, irracional, es ilógico y no está basado en un peligro real. Por lo tanto, también tenemos que decir que se trata de un miedo irreal, a diferencia del miedo natural, que sí hay una situación real de peligro. En la fobia no. Porque dime, José, una persona fóbica que le tenga fobia a los insectos, esa persona sabe que un insecto no le va a hacer daño. El fóbico, el individuo que tiene una fobia, realmente sabe, está consciente de que ese miedo es irracional, que es ilógico, que no es real. Sin embargo, no puede con su voluntad controlar toda la sensación que siente, esta intensidad que hay en su miedo a cualquier insecto. O por ejemplo, el miedo a la sangre. Tú sabes que la sangre de por sí no te va a hacer nada. No. Pero hay gente que no puede verla. Ya la gente que tiene fobia, obviamente, esta fobia se llama hematofobia, el miedo a la sangre. Obviamente esta gente no puede con la voluntad contrarrestar o vencer todas las sensaciones o los síntomas que les provocan la sangre. Entonces, ahí está la diferencia entre el miedo natural, evolutivo, adaptativo, y la fobia, que es un miedo irracional. Entonces, podemos decir que cuando yo tengo miedo natural, como lo definió usted, yo puedo, por ejemplo, tener miedo a los espacios abiertos, pero a pesar de, yo voy. Aunque con mi miedo estoy ahí. Si fuera fobia, entonces yo nunca iría, porque eso me paraliza, me impide que yo vaya a ese lugar, viéndolo desde ese punto de vista. Efectivamente, cuando tienes una fobia de este tipo, agorafobia, vas a evitar siempre. Ese es uno de los síntomas conductuales de cualquier fobia. Evitar la situación, evitar tener contacto con el objeto fobogénico. Fobogénico quiere decir que genera fobia. Entonces, conductualmente tú siempre vas a evitar. Si tú tienes miedo a espacios abiertos, a estar entre la muchedumbre, y sobre todo por lo que tú acabas de citar con los casos de violencia y de atracos que se están dando ahora en lugares públicos, ahí a mucha gente se le atraca a plena luz del día inclusive. Bueno, pues uno empieza a tener cierto temor, miedo de acercarse a esos lugares, de estar allí mucho tiempo, y uno decide ir con menos frecuencia, pero no deja de ir probablemente, pero siempre con el temor de que puede ocurrir algo. Ya esto es un miedo generado, ¿por qué? O por una experiencia directa que tú tuviste, un trauma, o porque tú has visto a otros que han pasado por esa experiencia y empiezas a preguntarte, ¿será seguro estar en un lugar público donde hay mucha gente, donde ya veo que ocurren atracos? Y empiezas a ser más precavido, pero no dejas de ir. Eso puede convertirse en un miedo, digamos, natural, defensivo, a raíz de lo que ves o a raíz de lo que has experimentado. Si estuviste en algún lugar y hubo un atraco y tú también fuiste parte de ese atraco. Cuando se trata ya de agorafobia, la fobia a lugares abiertos,
la fobia a estar dentro de la muchedumbre, la fobia inclusive a que si estás en la muchedumbre pase algo de lo que no te puedas escapar. Ya aquí la conducta que tú vas a tomar no es de tomar precauciones, sino única y exclusivamente de no ir, de evitar ir a ese lugar. Y también la intensidad del miedo es lo que va a determinar si eres fóbico o no a este tipo de lugares abiertos que reúnen o aglomeran a mucha gente. Hay unos eventos curiosos. Por ejemplo, yo tengo una tía. Ella mata cualquier culebra, por grande que sea. O sea, no importa el tamaño, ella la mata. Doctor, si ve un gusano, por pequeñito que sea, se pone mala, le da ataque, hasta se desmaya. Bueno, fíjate, probablemente esa reacción que ella tiene ante el gusano sea una fobia que todavía no se le ha diagnosticado, que todavía no ha sido evaluada. Pero cuando tú hablas de una persona que no tiene ningún temor a las serpientes, que de hecho la fobia a las serpientes es una de las más comunes, de las específicas más comunes. Sin embargo, tu tía sí le tiene miedo a un gusanito, el cual puede aplastar fácilmente, no le va a hacer nada, pero tiene unos síntomas importantes. Y aquí quiero decir que además del síntoma conductual, la evitación del objeto fóbico o el lugar o situación fóbica, los mareos o desmayos, la sudoración profusa, los temblores, esa ansiedad desbordada que no puede controlar, bueno, son síntomas físicos de cualquier situación de ansiedad. Y en el caso de la fobia se presenta obviamente ante un objeto que no representa ningún peligro. De manera que probablemente tu tía, si tiene todos estos síntomas, ella puede estar padeciendo una fobia. No quiero adelantarme porque no la he evaluado, pero por lo que describes, si esa persona tiene mareos, si se desmaya, si siente que algo le va a pasar ante este gusanito, que se va a morir, que el gusano le va a hacer daño, o que simplemente empieza a tener palpitaciones, temblores, que se paraliza totalmente ante una cosa insignificante, ahí podríamos sospechar de que la persona sí tiene una fobia al gusano. Y ese ejemplo que tú citas, José, también se corresponde con otros ejemplos de individuos que hay ciertas situaciones de extremo peligro, pero que no les temen a estas situaciones. Sin embargo, ante un insecto, pues simplemente se derrumban. ¿Por qué? Porque pueden estar padeciendo una fobia. A veces, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso. Yo no tengo una fobia a las cucarachas, pero yo no puedo ver una cucaracha. Porque la sensación que yo siento no es ni siquiera de sintomatología física, sino de asco. Y como a mí la cucaracha me genera mucho asco, me da una sensación extraña en el cuerpo que no la puedo ver, no puedo estar cerca de una cucaracha, no porque le tenga miedo o no porque tenga una fobia hacia la cucaracha, pero me genera una sensación terrible que yo no sé describir, no sé poner en palabras qué es lo que siento cuando veo una cucaracha, ni siquiera la puedo matar por el asco que me da. ¿Qué hago? Me alejo cuando veo una cucaracha. Todavía no lo he identificado ni siquiera como un miedo, ni siquiera como una fobia, como te digo, y hago énfasis allí. Y esa es una diferencia importante que hay que notar, que hay personas que también reaccionan ante ciertos insectos o animales, no porque les tienen miedo, no porque les tienen una fobia a ellos, sino porque les generan, estos animales son animales que pueden generar asco o ciertas sensaciones en el cuerpo que no se traducen en síntomas ni de miedo, mucho menos de síntomas fóbicos. Me dice un oyente, doctor, yo tengo fobia a quedarme encerrada. Hace unos años mi puerta se quedó con el seguro y yo dentro. Sentí que me asfixiaba, por eso no cierro la puerta. Bueno, claustrofobia se llama eso. Claustrofobia es lo opuesto o el contrario de la agorafobia. La agorafobia es la que mencionábamos hace un rato, de estar en lugares abiertos y entre la muchedumbre. La claustrofobia es lo contrario, estar en lugares cerrados, quedarse solo en un ascensor, quedarse solo en una habitación. Hay una película que yo recuerdo reciente, se llama Room, La Habitación, que fue nominada al Oscar y creo que se llevó a algunas estatuillas. Creo que la actriz ese año ganó Mejor Actriz o estuvo nominada, no recuerdo muy bien. Room es una película donde todo ocurre en una habitación. Entonces, una persona que sea claustrofóbica no va a poder estar en una habitación ni 5 minutos encerrado, solo, porque va a tener como mínimo un ataque de pánico, que es el resultado de cualquier o de muchos tipos de fobias.
ataques de pánico, y el ataque de pánico es una emergencia que hay que atender porque la persona inclusive se puede hacer daño y puede hasta morir. Es una ansiedad intensa, indescriptible. Quienes sufren de ataque de pánico o de trastorno de pánico ni tienen palabras para describir lo que sienten, solo saben que son cosas, síntomas que no pueden controlar, que no pueden describir muy bien y que se sienten muy mal. Entonces estar encerrado en un ascensor, quedarse a la 1 de la noche, como me tocó a mí quedarme en un ascensor en Venezuela, recuerdo, con otro colega, un amigo psiquiatra, que nos quedamos como a la 1 de la noche, 2 de la mañana, encerrados en un ascensor en un edificio de 19 pisos. Nos quedamos tranquilitos porque no somos claustrofóbicos. Lo que hicimos fue sentarnos ahí a conversar hasta que vinieron a socorrernos. Pero una persona claustrofóbica no podría pasar por esa experiencia de quedarse encerrada en una habitación, en una casa inclusive, solo o sola. Imagínense el claustrofóbico preso en una cárcel, en una celda, como yo he tenido que ver mujeres en la cárcel de mujeres con claustrofobia, que desde que cierran la celda y le ponen el candado a la celda, ahí viene el ataque de pánico. Ya me ha tocado ver algunas y se toma la medida de no encerrarlas, simplemente dejarles la puerta abierta, porque la sensación es de que te va a pasar algo, de que estás en peligro si estás encerrado. Y a esa oyente o a ese oyente, gracias por, ¿verdad?, contactarnos y hacer la pregunta. Y muy válida la pregunta. Si tienes este problema, pues hay que revisar qué tan intenso es el problema para determinar si es una claustrofobia. También hay un fenómeno que a mí se me hace curioso, que de hecho tiene nombre psicológicamente, que es cuando yo veo un objeto. Por ejemplo, conozco a alguien que cuando ve vehículos dice, mira, ese tiene la cara de malo. Y también esa misma persona, si ve un vehículo negro, se asusta y siente como si fuera a ser atracada por ese vehículo. Sí, bueno, ya eso cae dentro de las fobias específicas, José, que obviamente en este programa no nos va a dar tiempo a hablar de todas. Ya tendremos la segunda parte del programa sobre las fobias para hablar de las fobias específicas. Hay incluso personas que tienen miedo o fobia a abrir los ojos, por decirte un ejemplo, por esa misma línea que tú tienes. Hay gente que tiene miedo a ver los ojos, es decir, a ver imágenes que presenten los ojos, por ejemplo. Hay gente que inclusive le tiene fobia o miedo intenso a la pobreza, y también eso tiene su nombre. Hay gente que le tiene miedo al extranjero, que ya sabemos que en los últimos años o decenios se ha hecho más frecuente la xenofobia, que es el miedo a los extranjeros. Entonces, bueno, ya cuando hablemos de fobias específicas, José, ahí vamos a desplegar una lista de nombres que obviamente no los vamos a aprender todos, porque las fobias específicas se nombran con el uso de dos palabras. Una palabra que es el prefijo que sirve para nombrar la fobia, y la palabra fobia al final. Generalmente este prefijo está en latín. ¿Por qué se ha decidido hoy llamar a este tipo de fobia específica o aislada sin recurrir al nombre? Porque si nos pusiéramos a tratar de recordar todas las fobias y los nombres que existen de este grupo de las específicas, no nos vamos a aprender todos esos nombres. De manera que tú hablas de aquella persona que tiene miedo al carro negro, o que se imagina de que la persona que va en ese carro es mala por el rostro o por cualquier característica que vea. Bueno, son miedos que nosotros o aprendemos o nos vamos generando con experiencias que tenemos, sea experiencias directas o indirectas. La semana que viene sí te voy a hablar, cuando dediquemos la segunda entrega, ya a las fobias específicas. Y ahí sí vamos a ver una lista bien larga. Hoy a mí me gustaría que nos concentráramos sobre todo en la fobia social, que es el contenido de la canción. La fobia en sí. Usted dijo que no es tan fuerte y que tiene mejor solución que un trastorno como esquizofrenia y demás. ¿Es un trastorno? ¿Tiene síntomas específicos que podamos identificar? Sí, claro. Cuando te decía que no es una enfermedad mental como la esquizofrenia, ni como la bipolaridad, ni como la depresión, ni cualquier tipo de adicción, a lo que me refiero es, o a lo que hacía referencia, era a que la fobia sí es un trastorno, pero no es una enfermedad mental grave, no es ni siquiera una enfermedad que se cronifica, se puede curar. Generalmente
las fobias aparecen durante la infancia, en la adolescencia y en los primeros años de la adultez, de la primera adultez, la adultez temprana. Pero ya después de cierta edad, la fobia misma, con un tratamiento psicoterapéutico, no hay que ni siquiera medicar a menos que haya pánico, ataques de pánico. Ya con un tratamiento psicoterapéutico, la fobia puede incluso desaparecer totalmente con la edad. Pero te voy a hablar de la sintomatología después de esta pausa. Te propongo que hagamos una pausa y ya cuando regresemos entonces retomar esto de los síntomas de las fobias. Este es el dossier del doctor Parra, su anfitrión José Parra y también su otro anfitrión José Antonio Rodríguez, por acá por Oxígeno 102.5 FM. Quédese con nosotros, ya volvemos. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente. Mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. Estamos de regreso en el dossier del Dr. Parra por Oxígeno 102.5 FM. Hoy estamos hablando de fobia. Doctor, ahí hablando de síntomas, sigo leyendo aquí lo que me comenta la oyente. Y ella tiene un antecedente también porque estuvo encerrada en un ascensor. Pero además me comenta que en una ocasión le tocó montarse en una guagua de transporte público y le tocó en la parte de atrás. Y como las ventanillas no se podían abrir, empezó a sentirse como que se asfixiaba y que necesitaba que le diera el aire. Igual también recuerdo del caso de una compañera, mi compañera de tesis, que una vez fuimos a Bonao a visitar un asesor y cuando veníamos de regreso le tocó la parte de atrás y simplemente no podía estar ahí. Al final, suerte que un pasajero se compadeció y le permitió montarse delante. Bueno, en el primer caso del oyente que te ha escrito por WhatsApp, José, no hay dudas de que probablemente ya tenga síntomas importantes de lo que puede ser una fobia. No sé si ha buscado ayuda para eso, porque ya cuenta también la experiencia del ascensor y toda la sintomatología que ella describe. Habría que evaluar para ver si esta persona real y efectivamente sufre de claustrofobia. Como dije, este diagnóstico es un diagnóstico clínico que está basado en unos criterios clínicos, en unos síntomas, y que lo hace un facultativo, una persona entendida, un profesional en la materia, y no decir que porque ya yo tengo un miedo que puede ser intenso a algo, ya tengo una fobia. Sin embargo, en el caso de esta oyente particularmente, creo que es importante que ella pueda decidir, evaluar, porque a lo mejor sí, habría que ver cuántos años tiene, cuántas veces le ha pasado esto en su vida, si sigue ocurriéndole lo mismo, si se han intensificado los síntomas con el tiempo y si ella merita algún tipo de tratamiento no psicoterapéutico para esta probable fobia. Y lo otro es, bueno, con respecto a la experiencia de tu amiga en el autobús, bueno, probablemente también tenga el miedo a estar allí encerrada o a ir en alguna parte específica del autobús donde ella sienta que no puede escaparse o que no podrá salir si algo ocurriese con el autobús. Y entonces, bueno, también habría que evaluar esos síntomas que ella sentía. Pero hablando ya de síntomas, fíjate, José, que me preguntabas antes de irnos a la pausa, a la publicidad, pues los síntomas que se describen en todos los manuales, en la literatura en sentido general, van desde síntomas físicos. ¿Cuáles son estos? Los síntomas típicos de la ansiedad, porque la fobia está categorizada dentro de los trastornos de ansiedad. Es un tipo de ansiedad, pero una ansiedad patológica. Los síntomas físicos van desde palpitaciones. Por ejemplo, se le acelera el ritmo cardíaco a la persona, sensación de desvanecimiento o simplemente sensación de que se va a marear, de que se va a desmayar. También algunos síntomas secundarios
que pertenecen también al pánico es la sensación de que se va a morir o la sensación de que va a enloquecer, de que algo le va a pasar a él o a algún pariente cercano. También dificultad para respirar, la respiración se torna muy entrecortada y acelerada. La sensación de ahogo, ¿no? Porque respira con dificultad y siente que se va a ahogar y por tanto cree que se va a morir. La sudoración profusa es otro síntoma físico importante. Cuando digo profusa, quiero decir abundante. El individuo que por lo general no suda, si tiene una fobia, cuando se enfrenta al objeto fobogénico, empieza a sudar de manera muy abundante. Sequedad de boca, náuseas, también puede presentar malestares abdominales, como sensación de querer ir de manera imperativa al baño, a orinar, a defecar, ¿no? Rápidamente, porque se acelera todo en el sistema digestivo, ¿no? Los sofocos y también escalofríos. No quiere decir que una persona que tenga este tipo de ansiedad patológica tenga todos los síntomas, no tiene por qué tenerlos todos. Con unos cuantos ya basta para poder tal vez diagnosticar una fobia, y sobre todo si se presentan con mucha frecuencia, porque la frecuencia y la intensidad de los síntomas es muy importante y eso se toma en cuenta a la hora de diagnosticar una fobia. De manera que mi consejo, mi recomendación es para toda persona que sienta un miedo intenso y que sospeche que tiene una fobia, sea a un objeto, a un animal, a un lugar, a cualquier situación, incluso fobia a personas, como te acababa de decir de la xenofobia, la fobia a los extranjeros, pues lo mejor para eso es siempre buscar la asesoría de un profesional. Tampoco pensar que le está pasando algo muy malo porque tenga una fobia. Como dije, las fobias inclusive pueden desaparecer hasta sin tratamiento. Lo mejor es recibir tratamiento, obviamente, porque el proceso se hace mucho mejor. Las técnicas terapéuticas que existen son efectivas, las técnicas de tratamiento. Pero si un individuo no busca tratamiento, probablemente al pasar el tiempo esto vaya disminuyendo, no tal vez desaparecer, pero sí van disminuyendo los síntomas en cuanto a su intensidad y frecuencia. ¿Y el diagnóstico cómo se maneja, cómo se hace? Bueno, fíjate, con la clínica, con lo que acabo de describir, se toma en consideración la intensidad de los síntomas, la repercusión en el individuo, o sea, si estos síntomas paralizan el desenvolvimiento normal y natural del individuo, entiéndase que lo incapacitan, lo hacen disfuncional, por ejemplo, en el área social, que tiene dificultad para relacionarse con los demás o que tiene dificultades para el rendimiento laboral, el rendimiento académico. Si esto empieza a tener una repercusión de esa naturaleza en su vida y lo hace disfuncional por la intensidad y la frecuencia, ya ahí nosotros hacemos el diagnóstico definitivo de una fobia, porque ya vemos que esto está interfiriendo con el desarrollo del individuo. Es un criterio capital a la hora de hacer el diagnóstico. Se le dice al individuo, usted tiene una fobia, este es el diagnóstico, usted le tiene fobia a lo que sea que usted le tiene miedo, por lo que va a consultar. Ya el individuo cuando va a consulta es porque tiene una alta sospecha de que él le tiene fobia a ese objeto, a ese animal, a ese lugar o a esa situación. De manera que el diagnóstico es fácil de manejar y también el tratamiento. Ya usted había comentado de la visita a un especialista en caso de sentir que tiene una fobia, pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, fíjate, lo principal es eso, ir con un profesional para recibir el diagnóstico y recibir el tratamiento. Ya hay cosas que se pueden hacer de manera individual, pero lo que menos se recomienda es evitar el objeto fóbico. Hay gente que de manera muy natural y hasta un día decide, no, yo me voy a acercar al objeto fóbico, me voy a exponer, porque también es una técnica que se ha hecho muy popular. La exposición al objeto fóbico disminuye la fobia. Por ejemplo, una fobia social, hablar en público, que es la principal fobia social. Ya hemos hecho popular el dicho aquel de que mientras más hables en público, más va a disminuir esa fobia a hablar en público, el miedo a hablar en público. Entonces, es exponerte al objeto fóbico, sea que vayas con un tratante, con un profesional y que hagan eso, o sea que lo hagas de manera individual. A lo que no puedes recurrir es a evitar al objeto fóbico, porque entonces aumenta el miedo. Mientras más te expones a la situación, que es una de las técnicas, la exposición directa al objeto fóbico, pues
más te vas a dar cuenta de que puedes imponer tu voluntad ante ese objeto fóbico y disminuir el miedo, inclusive los síntomas. Que todos esos síntomas que he descrito son síntomas vegetativos. De manera, digamos, unilateral, él lo puede decidir, porque además con la información que contamos hoy en la internet, ya eso se ha hecho muy popular, de que la exposición es el primer paso para disminuir el miedo y los síntomas. Por ejemplo, las fobias sociales, que es el tema, la fobia social, que es el tema que trata la canción I Am a Rock. Por decirte un ejemplo, la fobia social puede ser a que te vean comiendo en un restaurante, en un lugar público, a que te vean escribiendo. Tienes miedo inclusive a caminar por ciertos lugares porque te sientes expuesto al escrutinio de la gente. Tú crees que te van a estar observando, que te van a criticar tu forma de caminar o que van a hablar de ti, o no puedes cruzar por ahí para que la gente no te vea. Y la fobia social más importante que acabo de mencionar, el miedo a hablar en público, el miedo a relacionarte con los demás, que no es timidez necesariamente. Ya tal vez en algún momento más adelante podremos establecer la diferencia entre la ansiedad o fobia social y la timidez, que generalmente se pueden confundir. En la canción, Simon y Garfunkel plantean de que, bueno, I am a rock, soy una piedra, una roca, y la piedra no siente dolor, y soy una isla, I am an island, y la isla no llora, porque él se ha aislado. Eso es lo que típicamente hace una persona con fobia social. Se aísla. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que lo critiquen, a que él piensa que van a decir algo mal de él o que lo van a estar observando. Hay una fobia que es muy particular que se llama escopofobia. Escopofobia es el miedo a que te observen, porque tú crees que te están mirando para decir algo de ti. Y ese es un síntoma de la fobia, de un tipo de fobia social, el miedo a exponerte a la gente. En la canción se ve muy bien de que el fóbico social lo que hace es encerrarse. Inclusive en la canción vemos que hay una parte que dice lo que tú mencionabas, no tengo amigos, no creo en la amistad porque esto genera dolor. Pero este dolor es algo que él siente porque simplemente tiene miedo a exponerse al escrutinio de la gente. ¿Y qué dice la canción? Bueno, yo tengo mis libros, tengo mi poesía, me he escudado en esto para poder contrarrestar todo este miedo que tengo de enfrentarme a la gente, de interactuar con la gente. Porque como dije, la fobia social es una de las más comunes, o ansiedad social, como dije, se denomina actualmente. Ya en términos de las fobias específicas, en la segunda entrega entonces ya vamos a abundar un poquito más sobre esas fobias aisladas. Así que hemos llegado a la parte final de este espacio, el dossier del Dr. Parra, que como cada sábado se esmera en traer un tema que aporte a la sociedad. Así que los esperamos el próximo sábado, donde estaremos desarrollando la segunda parte de este tema. Y bueno, gracias a la audiencia una vez más por estar con nosotros en el dossier del Dr. Parra, como cada sábado, de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5. Nos vamos, José. Feliz resto del día a la audiencia y les esperamos con la segunda entrega de las fobias el próximo sábado. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM.